Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de cursores. Un cursor es un tipo de variable, pero que difiere de las variables que hemos visto hasta el momento en el hecho de que en un solo objeto yo puedo almacenar el resultado de un query que devuelve múltiples filas y múltiples columnas. Con los tipos de variables que hemos visto las variables de tipo primitiva que solo pueden almacenar un valor de una columna y de una fila. Si la sentencia ya devuelve más de una columna, tengo que utilizar múltiples variables. Y si devuelve más de una fila, solo puedo almacenar una de esas tantas filas. ¿Ok? También vimos las variables tipo tabla que sí me permitirían almacenar el resultado de una sentencia select que me devuelve múltiples filas y múltiples columnas, pero el cursor difiere de una variable tipo tabla en que posee un mecanismo que me permite hacer un recorrido secuencial dentro de esas filas que hemos recuperado. Y es muy útil para ciertos tipos de trabajos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a conectarnos a la base de datos de las tareas. No, perdón. Tarea de 2. Ok. Y veamos cómo ampliar. Veamos el caso de las tablas compra y compra detalle. Aquí podemos ver a todas luces que las variables compra y compra detalle están inconsistentes. Por ejemplo, tenemos la compra 1, que me dice que el valor exento son 1000 empiras. ¿Sí? Cuando podemos ver que no es coincidente con los datos que dice la compra detalle, ¿verdad? Donde dice que para la compra 1 exentos tengo 20 unidades a un precio de 16, no nos va a dar 1000 empiras. Y 12 a un precio de 19, sumado a esos, definitivamente no puede dar 1000 empiras. Y el grabado, perdón, este sería el grabado, ¿verdad? Todavía peor, ¿verdad? Y aquí dice que da 200 lempiras y no es posible. Entonces, de manera intencional se dejó esa información así. Ahora, vamos a hacer un mecanismo que me permita un procedimiento almacenado que me permita ejecutarlo y volver consistentes estos datos. Y digamos que yo quiero ver quiero corregir las compras de un proveedor específico. Entonces, yo pudiera decir select asterisco from compra detalle. Ok, web. Bueno, todavía tendría que ir, para hacerlo manual se vuelve un poco complejo, ¿verdad? Pero, bueno, veamos de la tabla compra para que veamos web, proveedor ID igual a arroba, bueno, igual a 1, digamos. ¿Ok? Ahí tenemos que son 5 compras. Entonces, si yo quiero totalizarlas, lo que puedo hacer es hacer un join. Compra detalle cd 11 punto. Esto solo es para que veamos. Aquí tenemos. Aquí hay un error. Lo corregimos. Ok. Bien, ahora nosotros podemos totalizar
y decir que c.compra id, la suma de cantidad por precio por 1 más la tasa o más cantidad por precio por tasa, ¿verdad? Eso ya creo que lo hemos discutido. Es una mera... bueno, ahí como estoy totalizando por compra, para que me dé el total de cada compra. ¿Ok? Ok, y veamos, comparémoslo con la tabla compra. Bueno, todavía no está completo porque aquí lo tenemos en separado, ¿verdad? También la totalización debería ser diferente. Debería ser esta totalización, que es, bueno, tasa igual a 0. Perdón, o en tasa sea mayor que 0. Vamos a quitarle primero la parte de la totalización para que lo podamos visualizar mejor. Antes de esto ya forma parte de otro ejercicio, pero vamos a unirlos aquí. Entonces vamos a poner, aquí tenemos, vamos a visualizar solo compra del detalle. ¿Ok? Entonces aquí tenemos cantidad, precio y la tasa. Entonces tengo que separar esto en dos columnas independientes. Entonces, digamos que el valor exento va a ser cuando la tasa sea igual a 0. Entonces será cantidad por precio. De lo contrario será 0. Vamos a hacernos de esta sentencia. ¿Okay? Entonces, para que veamos que sí se nos están separando. Miren, entonces en este caso, esta columna solo va a contener valor en el caso de que la tasa sea 0. Miren, aquí tenemos tasa 0, entonces este es un registro exento que sería 50 por 10, 500. Ahora, estos dos tienen impuestos, por lo tanto no pueden tener valor aquí. Entonces vamos a calcular la segunda columna, que sería diferente, ¿verdad? Podríamos decir que case when tasa mayor que 0, entonces cantidad por precio por 1 más la tasa, ¿okay? Else 0. ¿Okay? Entonces ya vemos que estas dos condiciones nos permiten separar en dos columnas separadas los valores de las filas que son exentas, ¿no? Esta columna solo tendrá valor en aquel caso de que las filas sean, eh, sean exentas, ¿verdad? Aquí tenemos una tasa 0, por lo tanto tiene valor. Aquí tenemos una tasa mayor que 0, entonces la primera columna no tiene valor, pero sí la segunda. Entonces estas columnas son excluyentes, ¿verdad? La que tiene valor en la primera sería exento, no tiene valor en grabado, y por el contrario, la que tiene valor en grabado no puede tener valor en exento. Y vemos que se repite. Si la tasa es 0, entonces tiene valor la columna primera que calculamos. Si tiene tasa, entonces
es el sentido contrario, ¿verdad? Este 0 y este valor. Ya vemos que la separación en dos columnas funciona. Entonces ahora totalicemos. Entonces ahora, digamos, C punto compra ID. Y esto en lugar de llevarlo detallado, lo vamos a totalizar. Suma. Suma. Okay. Bueno, entonces ahí ya tenemos que para la compra 1 este es el valor exento y este es el valor grabado. Vamos a ponerle nombre si queremos. No, para un cursor no es necesario. Lo voy a dejar así para que veamos. Entonces, ahora esta sentencia o este resultado, el resultado de esta sentencia, yo no lo podría almacenar en una variable simple. Pudiera almacenarlo en una tabla temporal o pudiera almacenarlo en una variable tipo tabla, pero como les mencioné, me tocaría inventarme un método para poder hacer, porque yo necesito poder actualizar cada una de estas filas, pero entonces necesito poder accesar a los datos de esta fila para decir luego una actualización que me actualice la compra 1 con estos valores y luego esta, y no necesariamente, no, alguien pudiera pensar, bueno, hacer un ciclo que vaya de 1 al 5, pero no necesariamente porque no todas las facturas van secuenciales, ¿verdad? No todas las compras. Entonces necesito ser capaz de poder recuperar esta fila para decir que la compra 1, esta va a ser su valor exento, este valor su valor grabado, y creo que hay una columna de impuestos, vamos a ver, nos haría falta calcularlo. Vamos a ver, select asterisco from compra. Sí, hay una columna de impuestos, ¿verdad? Entonces la podemos calcular. El impuesto va a ser la suma de cantidad por precio por ISD. Aquí no hace falta condicionar. ¿Por qué? Porque cuando la tasa sea cero, entonces el impuesto va a ser cero, ¿va? Por fórmula. Y cuando sea mayor que cero, pues va a ser el valor ahí. Entonces no vamos a tener necesidad de condicionarlo. Entonces tasa. ¿Eh? Entonces ya vamos a tener las tres columnas en esa sentencia select. Entonces, estoy haciendo primero la sentencia select para que vean qué es lo que va a ir en ese cursor. Entonces ya miren, ya tengo una sentencia que me devuelve un set, una tabla que está formada por 4 columnas y 5 filas, pero puede ser cualquier cantidad de columnas y cualquier cantidad de filas. Entonces ya dijimos, ¿verdad?, que en una variable simple no podemos almacenar esto, necesitaríamos de hecho 4 variables, pero esas 4 variables solo podrían almacenar uno de estos 5 valores, ¿verdad? Solo en lugar de las 5 compras se almacenaría solo una, puede ser la primera, la última, a veces no es tan predecible, ¿verdad? Lo podemos hacer en una variable tipo tabla, o lo podemos hacer en una variable, en una tabla temporal, pero habría que crear un procedimiento. No quiere decir que no se pueda, pero ya existe en el SQL una variable que tiene esa capacidad. Entonces, si ya existe, no es necesario que la estemos creando nosotros. Esa variable es un cursor. Yo puedo decirle al SQL que esta sentencia, el resultado o la tabla resultante de esta sentencia la quiero descargar en una variable y ya existe la metodología necesaria para hacer el recorrido de esa variable. Entonces, vamos
ya sabemos lo que devuelve este procedimiento, esta sentencia, entonces vamos a incorporarla dentro de un procedimiento almacenado. No necesariamente tiene que ser dentro de un procedimiento almacenado, puede ser dentro de otro tipo de, puede ser dentro de una función, y puede ser principalmente, no principalmente, en esta clase la vamos a utilizar principalmente en el tema siguiente, que son los triggers. Entonces, pero ahorita para no unir dos temas en uno, entonces lo estamos viendo como un tema independiente. Y la manera más adecuada de verlo es con un procedimiento almacenado. Entonces voy a crear un procedimiento almacenado que se llame actualizar compra. Y va a recibir como parámetro el proveedor. ¿Sí? Porque ve aquí lo estamos haciendo con el proveedor 1, ¿verdad? Pero la ventaja de los procedimientos almacenados es que yo puedo parametrizarle y que el mismo, la misma sentencia me sirva para múltiples escenarios, ¿verdad? Entonces que reciba como parámetro el proveedor 1. Ok. Entonces, ¿cómo convierto esto en un cursor? Bueno, entonces voy a utilizar el comando declare. El comando declare se utiliza para declarar variables y un cursor es una variable, ¿verdad? Entonces declare el nombre de la variable, la vamos a poner cursor. Yo utilizo un prefijo CRS, una abreviación de cursor. Cursor compra le voy a poner. Después le debo decir qué tipo es. Entonces es un tipo cursor. Y luego utilizo la cláusula for para decir cuál es la sentencia con la cual este cursor va a tomar valor, va a tomar datos. Puede ser una sentencia tan simple como un select asterisco y el nombre de una tabla, o puede ser una tan compleja como esta que nosotros estamos desarrollando, ¿verdad? ¿Qué cambio, otro cambio voy a hacer? Bueno, ya no lo voy a hacer específicamente para el proveedor 1, sino que para el proveedor que mande como parámetro. ¿Okay? Ahora bien, en este caso, ese cursor no está creado. Aquí simple y sencillamente lo estoy declarando. Ahora, ¿cómo hago para decirle que quiero cargar los datos en el cursor? Bueno, voy a utilizar el comando open, que lo que me permite es especificar el nombre de un cursor para que se ejecute la sentencia con la cual se va a cargar y los datos resultantes sean apuntados por medio de la variable. Recordemos que en este caso, bueno, no recordemos, en este caso el cursor funciona muy similar a lo que sería un apuntador. Realmente no contiene un dato, sino que hace referencia hacia el espacio de memoria en donde se encuentra ese dato. ¿Okay? Entonces, Open no abre los cursores, ¿verdad? Porque en más de alguna ocasión he preguntado qué hace la función open y me dicen abre un cursor. Realmente la definición es especificar o decirle a un cursor que ejecute la sentencia y el resultado de esa sentencia sea referenciado por medio de la variable que nosotros estamos especificando. Esa sería la definición realmente, pero si usted se quiere implicar y decir que abre un cursor, pues si si cumple, ¿verdad? Con el requisito de que usted entienda, pues está bien, pero eh, realmente es la definición que le dije, ¿verdad? Es ejecutar una sentencia y el resultado almacenarlo en la memoria y referenciarlo por medio de la variable. Entonces, ya tenemos esta sentencia, digamos, que nosotros ya vimos esta sentencia, ya vimos qué es lo que produce esta tabla. Entonces, el open lo que se encarga es de ejecutar dicha sentencia y ya esta sentencia ya se encuentra en memoria. Entonces, lo siguiente que necesitamos es empezar a leerlo. Y para ello, los cursores tienen o proveen un comando llamado fetch. El fetch me permite ir a hacer dos cosas. Número uno, desplazar el apuntador del cursor hacia una fila en específico. Y segundo, descargar los valores de esa fila en variables independientes. Entonces, esto quiere decir que yo necesito
tantas variables como columnas tenga la tabla a la cual hace referencia el cursor. En este caso nosotros vemos que necesitamos 4 variables, una para la compra, una para el valor exento, una para el valor grabado y otra para el impuesto. Entonces voy a proceder a declarar esas variables. Declare arroba compra, que va a ser de tipo entero, arroba exento, que va a ser flotante, arroba grabado, que va a ser también flotante, y arroba impuesto, que también será tipo flotante. ¿Ok? Bien, existen 4 tipos de fetch, dependiendo en qué sentido deseamos desplazar el apuntador del cursor. Está la dirección next, que es ir recorriendo secuencialmente hacia adelante. Se va a desplazar al primero, luego al segundo, al tercero y así sucesivamente, ¿verdad? Está el desplazamiento first, que se desplaza específicamente a la primera fila de la tabla a la cual referencia el cursor. Está el desplazamiento last, que se desplaza directamente hacia la última fila. Y está el desplazamiento prior, que se desplaza secuencialmente hacia atrás. O sea, si estamos en el último y damos fetch prior, se desplazaría al penúltimo, y el fetch prior al antepenúltimo, y así sucesivamente hasta que llegaría al primero. Entonces, para el que viene por omisión es habilitado, es fetch next. Si deseáramos, porque en alguna situación se puede prestar que necesitemos habilitar los otros, entonces habría que especificarle a la declaración del cursor la cláusula scroll. La cláusula scroll le dice al cursor, obviamente eso vuelve un poco más pesado el cursor, que queremos habilitarle los 4 tipos de desplazamiento, ¿verdad? Pero con fetch next tenemos más que suficiente, ¿verdad? Porque fetch next la primera vez hará la posición en el primero, porque al principio no estará referenciando, cuando lo hacemos el open no hace referencia hacia ninguna fila en específico. Entonces la primera vez que hacemos el fetch next, como no está apuntando hacia ninguna, va a apuntar hacia la primera. La segunda vez, como ya está apuntando a la primera, va a apuntar a la segunda, y así se va a mantener sucesivamente hasta que encuentre la última fila. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar el fetch next. Ahora, por ejemplo, si yo le pidiera a usted hacer un cálculo, digamos, de un tipo webs. Web significa últimas entradas, primeras salidas, en donde nosotros necesitamos hacer un recorrido descendente de los datos recuperados. Entonces probablemente necesitaríamos de habilitarle la opción de scroll y leer primero el fetch last y después hacer fetch prior, ¿verdad? Pero en este caso no va como las operaciones que vamos a ejecutar son independientes una de la otra. No hay un verdadero impacto en que ellos los haga de forma ascendente o descendente, ¿verdad? El resultado será siempre el mismo. Entonces no tiene sentido cargar el cursor, volverlo más pesado para no aprovecharlo. Entonces fetch next, luego el nombre del cursor. Nuestro cursor se llama CRS compra. Luego la cláusula into, y secuencialmente o en un orden las variables en el orden en que aparecen las columnas, en el orden en que aparecen las columnas, los nombres de las variables en las cuales deseo descargar los datos de esa fila. Entonces la primera columna yo la quiero en arroba compra, la segunda columna yo la quiero en arroba exento, la tercera columna yo la quiero en arroba grabado, y la cuarta columna
Yo la quiero en arroba. Bien. Ahora, la manera en cómo nosotros le vamos a decir que queremos hacer un ciclo, nosotros ya lo aprendimos cuando vimos procedimientos almacenados, es para aprovechar espacio. No acostumbro a hacer mucho eso, pero nosotros en SQL podemos colocar dos sentencias en una misma fila, ¿verdad? Entonces, para aprovechar espacio, yo voy a hacer eso. Lo único que tenemos que hacer es, si voy a colocar múltiples sentencias en una sola fila, es colocar el punto y coma al final de cada sentencia, ¿verdad? Entonces, para no ocupar de espacio, ¿verdad? Para que se pueda ver todo lo que estamos haciendo. Bien, entonces ya nosotros sabemos que while es el comando con el cual nosotros hacemos condicionales. Ahora, ¿qué condición vamos a establecer para que el cursor se siga leyendo 1 hasta llegar al final? Bueno, vamos a hacer uso de una variable de sistema que se llama @fetchStatus. @fetchStatus. FetchStatus toma valor después de que se ejecutó cada fetch. Entonces, si el fetch que intentamos ejecutar fue satisfactorio, el valor de FetchStatus es 0. O sea, si hicimos un fetch y había una fila que leer, entonces el valor de FetchStatus será 0. Ahora, cuando hagamos un fetch y ya no hayan filas que leer porque llegamos a la última, si que estamos haciéndolo de forma ascendente, o llegamos hasta la primera, si lo estamos haciendo de forma descendente, entonces el resultado de FetchStatus va a ser -1 cuando ya no hayan filas que leer. Entonces, para que se mantenga ejecutándose mientras haya filas que leer, entonces le vamos a decir que se ejecute mientras FetchStatus sea igual a 0. Eso significa ejecútese mientras haya sentencias, perdón, mientras haya filas que ejecutar. ¿Okay? O sea, como ese while va a llevar múltiples sentencias, yo lo voy a colocar dentro de un begin y un end. Y una vez que yo ya leí estos datos, lo que debo de hacer dentro del while es actualizar la compra. Entonces yo voy a decir update compra set exento igual a @exento, coma grabado, perdón, grabado, una disculpa ofrezco, ¿verdad? Exento está mal escrito, pero bueno, esa no es la manera en cómo se escribe exento, ¿verdad? Exento se escribe así, pero tiene un error ortográfico nuestra tabla, ¿verdad? Vamos a obviar esa. Entonces, grabado y impuesto sea igual a @impuesto. Ahora, no vamos a hacer la actualización para todas las filas, sino que solo aquellas en donde la compra ID sea igual al número de compra que nosotros acabamos de recuperar, ¿verdad? Y esa compra que acabamos de recuperar se llama @compra. Aquí hay algo que a veces confunde. Si nosotros dejamos solo este while de esta manera, como el fetch, que es el que hace el desplazamiento, está fuera del while, entonces este while sería un while infinito, ¿verdad? Porque nunca saldría del error de leer la primera fila, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que esta sentencia debe de ir tanto fuera como dentro del cursor. Y explico por qué debe ir ambas veces. Bueno, debe ir, desgraciadamente en programación de base de datos no tenemos el do while, que en muchos lenguajes es hacer la primera iteración de forma incondicional y empezar a condicionar a partir de la segunda, ¿verdad? Entonces, en programación aquí no existe el do while, entonces tenemos que inventárnoslo. Y la manera de inventárnoslo es creando un fetch fuera del while, solo para leer la primera vez
y que el while, el fetch status pueda tomar valor, porque si yo no coloco esto, el fetch status no tomará valor y el while no se ejecutará. Entonces el primer fetch es para la primera fila y el segundo fetch es para de la segunda fila hasta la última. Por eso debe ir 2 veces el fetch status, ¿verdad? Perdón, el fetch next. Entonces este fetch next este primer fetch lo que va a hacer es leer esta fila y por lo tanto fetch status tendrá valor de 0. Ahora, se actualizará la compra con los valores de esa fila que se acaba de recuperar, o sea, la compra 1, se le colocará que el valor exento es 500, que el valor grabado es 1830 y que el impuesto es 230. Luego se ejecutará este segundo fetch y esto lo que hará es desplazar la referencia del cursor de la fila 1 en donde se encuentra a la fila 2. Descargar los valores de la fila en las variables, o sea, ya arroba compra ya no va a valer 1, sino que va a valer 2, exento ya no va a valer 500, sino 715, grabado ahora va a valer 0, impuesto va a valer 0. Y fecha status va a valer 0 porque la sentencia la sentencia fetch se ejecutó, ¿verdad? Entonces cuando vuelva a hacer el ciclo while, fecha status será valor de 0, se actualizará esa segunda compra. Luego este fetch desplazará el cursor de la segunda a la tercera fila, ¿sí? Con lo cual los valores de compra, exento, grabado e impuesto serán coincidentes o serán los valores que tiene esta tercera fila y fecha status seguirá siendo igual a 0. Entonces cuando haga el ciclo while, fecha status será igual a 0, hará la actualización y desplazará, luego se ejecutará esta sentencia para desplazar hacia la cuarta fila. Volverá a hacer lo mismo, ¿verdad? Descargará estos valores dentro de las variables y como hubo una fila que leer, fecha status tendrá un valor de 0. Entonces, cuando vuelva al ciclo while, la condición será verdadera, se ejecutará la actualización y desplazaremos el cursor y se desplazará el cursor hacia la quinta fila. Y en la quinta fila, pues básicamente va a ser lo mismo, ¿verdad? Perdón, el quinto fetch será lo mismo, que es recuperar la compra, el valor grabado. Volverá al ciclo while, se ejecutará, como también la fila quinta se pudo leer, entonces fecha status tendrá un valor de 0, se actualizará la compra con los datos que leímos. Y en este momento, mire, cuando venga el procedimiento almacenado, cuando venga el while e intente hacer un nuevo fetch, como ya no hay más filas que leer, entonces este fetch no se podrá ejecutar. Las variables arroba compra, arroba exento y arroba grabado se quedarán con los valores del último fetch. Pero más importante es que fetch status va a cambiar de 0 a -1. Y cuando se vuelva a ejecutar el ciclo, ya esta condición no se va a cumplir y en ese momento el ciclo dejará de ejecutarse. Una vez fuera del ciclo, pues lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, decirle al cursor que ya no queremos que siga referenciando a la tabla. Entonces, para ello vamos a hacer un close y le decimos el nombre de la tabla a la cual ya no queremos referenciar. Y por último, borramos ese. Es una programación medio rudimentaria, ahora debemos de reconocerlo. Si usted se acuerda los lenguajes de programación o usted hace una memoria de los lenguajes de programación actuales, usted no tiene que deshacerse o no tiene que eliminar las variables que usted declaró, porque normalmente tienen los lenguajes de programación un recolector de basura que se encargan de hacer esto. En este tipo de programación no es así, ¿verdad? Si nosotros no destruimos, si nosotros no borramos no ocurre con la variable simple, ¿verdad? Las variables simples automáticamente como son variables locales, entonces automáticamente se deshacen. Los cursores son variables de sesión.
Entonces, ¿qué significa esto? Que una vez terminado el procedimiento almacenado, si nosotros no se lo decimos, la variable de cursor seguirá existiendo. Y si nosotros intentamos ejecutar nuevamente el cursor, nos va a lanzar el error de que la variable CRS compra ya existe. Entonces, de allocate lo que hace es quitar de memoria esa variable que nosotros hemos definido. Pero para quitarla, en algunas versiones del SQL no podemos remover la variable si esa variable todavía está referenciando a una tabla. Entonces, en las versiones más modernas, creo que, no me recuerdo si fue a partir de la 2014, ya no es necesario, ¿verdad?, ejecutar esta sentencia, porque el de allocate, si la variable todavía está viva, se le dice, o sea, si todavía tiene referencia hacia un objeto, él la borra esa referencia y después borra la variable. Pero en algunos motores todavía es necesario, ¿verdad?, hacer de forma explícita esa acción. Aquí CRS compra y termina la ejecución. Entonces, vamos a hacer un resumen. Primero vamos a declarar el cursor. El cursor se declara con el comando declare, el nombre del cursor, el tipo y la cláusula for para decir cuál es la sentencia. Y pues la sentencia ya nosotros ya la habíamos primero escrito fuera del procedimiento almacenado para saber qué es lo que devolvía, ¿verdad? Luego cargamos los datos en el cursor, leemos la primera fila de los datos recuperados por ese cursor y hacemos el ciclo, que normalmente los ciclos de cursores siempre van a estar condicionados por un fetch status. Normalmente pueden haber situaciones excepcionales en que no, ¿verdad? Pero normalmente, y a veces en esas, aunque no sea la principal forma de condicionar el ciclo, siempre debe estar involucrada, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos es la principal función. En este caso es la única. Luego lo que va dentro del cursor va a variar dependiendo de qué es lo que queremos ejecutar, ¿verdad? Esta es la parte que es variable, que usted la va a escribir dependiendo de qué es lo que quiere hacer. A veces pueden ser actualizaciones, eliminaciones, inserción de filas. A veces puede ser invocar a otro procedimiento almacenado. Pueden ser diferentes tipos de circunstancias. Esto realmente va a variar. Aquí en nuestro caso específico, lo que queríamos era actualizar la compra con los datos que acabamos de calcular. Y normalmente, como última línea del while, va el fetch, que nos va a asegurar que ese while se ejecute hasta cierto punto y no se convierta en un while infinito. Y fuera del while, pues cerramos por, nos deshacemos de la relación que existe entre la variable y la tabla y después nos deshacemos de la variable como tal. Entonces, vamos a ejecutar a crear el procedimiento almacenado. Vamos a ver, fetch next. Aquí me dice que estoy cometiendo un error. Vamos a revisarlo. Fetch next from. Aquí me hizo falta una cláusula que es la cláusula from. Debemos de decirle desde dónde vamos a leer los datos. Fetch next from. Ok, ejecutamos. Ahora sí, ya está creado. Ahora lo vamos a probar a ver si funciona. Vamos a ver, select asterisco from compra, where proveedor ID igual a 1. Y tenemos los datos, ¿verdad? Ya vimos que esta fila es inconsistente y las demás más evidentemente son inconsistentes porque me dice que los valores son 0 cuando sí hay detalle para cada una de ellas, ¿verdad? Entonces vamos a solucionar ese problema con el procedimiento almacenado que acabamos de crear. Se llama actualizar compra. Debería ser actualizar compras porque va a ser varias, ¿verdad? Pero eso es
¿Y qué proveedor va a ser? Bueno, el proveedor 1. Entonces lo vamos a ejecutar. Ahí me dice, mire que se actualizó o que se ejecutó 5 sentencias, 5 updates. Esos son. Entonces vamos a ver ahora cómo quedó el procedimiento, cómo quedaron los datos, perdón. ¿Eh? Se actualizó cada una de las compras, ¿verdad? Y así, si yo lo deseo, podemos ver el proveedor 2. Tenemos 2 compras, si también son inconsistentes, bueno, las corregimos con el procedimiento almacenado que acabamos de crear. ¿Okay? Ahí lo tenemos. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de los cursores? Es esto, ¿no? El hecho de ser capaz, bueno, dos cosas. Número uno, el poder almacenar el resultado de una sentencia en una sola variable. Eso no lo podemos hacer con variables simples, lo podemos hacer con variables eh, de tabla o tablas temporales, pero la segunda ventaja es esto, el hecho de que podamos hacer un recorrido secuencial sobre esas filas que acabamos de recuperar. Eso no lo podemos hacer con una variable tipo tabla o con una tabla temporal. Tendríamos nosotros que inventarnos el procedimiento. Tampoco quiere decir que no lo podamos hacer, ¿verdad? Y si usted dice, no, los cursores, yo quiero hacer mi propio, usted también puede hacerlo. La idea mía es mostrarle que ya hay una manera de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, ese sería lo que es el manejo de cursores. También pueden haber cursores directamente de actualización, ¿verdad? Pero tiende a ser un tema que a veces se vuelve complejo, entonces por eso no lo vamos a incluir y nos vamos a quedar con los cursores que solo son de, eh, de consulta de datos, ¿verdad? Pero sí le dejo eh, la idea de que si quiere estudiar o ahondar más puede leer acerca de los cursores de actualización. Personalmente no soy muy fan de ese tipo de cursores, pero funcionan, ¿verdad? Bien, por este video nos vamos a quedar en ese tema.